Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ceci Areli Esteves Taboada. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 20-022-033. Actualmente estoy cursando el módulo Juicio de Amparo 1 impartido por el licenciado Daniel Humberto Díaz Aguirre. A continuación, presentaré el reto 2, la jurisprudencia, con fecha 1 de septiembre del 2022. En el presente reto se analizarán 3 casos de jurisprudencias emitidas y se dará respuesta a los planteamientos solicitados. Caso número 1. Tesis 1A, diagonal J, 102, diagonal 2011. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Primera Sala, novena época, jurisprudencia común. Página 489. Primera pregunta. Señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso, se utilizó el método de reiteración, de acuerdo con la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 224 nos señala que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Ahora bien, de acuerdo con López 2018, este tipo de jurisprudencia se respalda en un razonamiento inductivo, una pretensión general de diversos supuestos particulares. Siguiente pregunta. Indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia. La jurisprudencia número 1 fue publicada por la novena época, que abarca del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. Siguiente pregunta. Identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 de la Ley de Amparo menciona lo siguiente. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Por lo tanto, se puede apreciar que sí se cumple con el requisito establecido, debido a que fue sustentada por unanimidad de 5 votos. Caso número 2. Tesis 1A, diagonal J, 78, diagonal 2018, entre paréntesis 10A. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, libro 61. Diciembre de 2018, tomo 1. Página 239. Décima época, jurisprudencia común penal. Primera pregunta. Identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A, diagonal J, 93, diagonal 2013, entre paréntesis 10A, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J, 78, diagonal 2018, entre paréntesis 10A, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 228 y 230 se menciona lo siguiente. Artículo 228. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. Por lo tanto, en estos casos, en la ejecutoría respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que se refieran a las consideraciones que tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa. Artículo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezca el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos de circuito, podrán ser sustituidas conforme a las siguientes reglas. Fracción 3. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa petición de alguno de los ministros que la integran y solo con motivo de un caso concreto,
Una vez resuelto, podrán solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se sustituya la jurisprudencia que haya establecido, por la cual expresarán las razones por las que se estima deberá hacerse la solicitud, que en su caso enviará a la sala correspondiente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Deberá ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. Por lo tanto, en relación con lo anterior, la jurisprudencia 1A, diagonal J, 78, diagonal 2018, entre paréntesis 10A, con registro digital 20-18-828, interrumpió la jurisprudencia 1A, diagonal J, 93, diagonal 2013, entre paréntesis 10A, al ser creada por medio de la sustitución. De manera que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97, diagonal 2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1A, diagonal J, 93, diagonal 2013, interpretó las legislaciones penales de los estados de Chihuahua y de Durango. Aquí se sustentaba que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgredía el derecho a la libertad deambulatoria, siendo en este un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal. Caso número 3. Tesis P, diagonal J, 145, diagonal 2000. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, Jurisprudencia Constitucional Común. Página 16. Primera pregunta. Indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia. La jurisprudencia número 3 fue publicada por la novena época, que abarca del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. Siguiente pregunta. Señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 217, señala lo siguiente. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para estas, tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados, del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Por lo tanto, dicha jurisprudencia es obligatoria para las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los plenos del circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Conclusión. La importancia de la jurisprudencia radica en la certeza de la justicia, ya que permite tener conocimientos y da formación a los criterios establecidos necesarios para que los jueces interpreten nuevamente dicha ley. Se utiliza como una fuente de derecho que crea contenidos jurídicos para casos futuros análogos, los cuales por ley constituyen un presente para justificar otros casos no regulados. Siguiente pregunta. Indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia. La jurisprudencia número 2 fue publicada por la 10ª época, que abarca del 4 de octubre del 2011 al 30 de abril de 2021. Caso número 3. Tesis P, diagonal J, 145, diagonal 2000. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, Jurisprudencia Constitucional Común. Página 16. Primera pregunta. Indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fue publicada la jurisprudencia. La jurisprudencia número 3 fue publicada por la novena época, que abarca del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre del 2011. Siguiente pregunta.
señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 217, señala lo siguiente. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en salas es obligatoria para estas, tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados, del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Por lo tanto, dicha jurisprudencia es obligatoria para las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los plenos del circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Conclusión. La importancia de la jurisprudencia radica en la certeza de la justicia, ya que permite tener conocimientos y da formación a los criterios establecidos necesarios para que los jueces interpreten nuevamente dicha ley. Se utiliza como una fuente de derecho que crea contenidos jurídicos para casos futuros análogos, los cuales por ley constituyen un presente para justificar otros casos no regulados.